Mis hermanos, hoy seguimos analizando la armadura de Dios. La Escritura hace evidente que los cristianos estamos ante una batalla espiritual. Una batalla con nuestra misma carne, una batalla con las tentaciones del mundo y una batalla con el mismo diablo. Hay alguien que nos está intentando hacer caer, que nos está intentando desviar para apartarnos del camino. Un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero hermanos, las buenas noticias es que Dios ha provisto lo suficiente para poder vencer. O déjenme decirlo más bien así. Dios en Cristo Jesús ya ha provisto la victoria en contra de estos enemigos. A través de la obra de Jesucristo, el mundo, la carne y el diablo han quedado vencidos. Esto no significa que ya no hay lucha o batalla. Esto significa más bien que mientras Satanás y el mundo intentan operar haciendo sus últimos golpes de batalla, nosotros podemos resguardarnos en el Señor y tener la victoria contra nuestros enemigos. ¿Y cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos obtener la victoria? Bueno, el Señor provee una armadura que no es física, una armadura que no es material, porque nuestros enemigos no son materiales, físicos, sino espirituales. Y por lo tanto nos ha provisto una poderosa armadura. Ya hemos visto la primer parte de esta armadura, la cual se presenta en el versículo 13 y 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vimos lo que significa estar vestidos con la verdad. Después, hace un par de semanas, ya dimos inicio a la segunda parte de la armadura. ¿Cuál? La coraza de justicia, versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. Mis hermanos, yo les expliqué la última vez que la coraza de justicia tiene dos connotaciones, tiene dos formas en las que la debemos de ver. Por un lado, la coraza de justicia hace referencia a el perdón, a la obediencia perfecta de Cristo que nos ha sido puesta. Y esa ocasión yo les expliqué esa palabra, aunque parece rimbombante, es muy importante que la entendamos. Esa palabra que se llama imputación. Dios contó nuestras injusticias como si fueran de Cristo. A los que creen, cuenta la obediencia de Cristo y su obra perfecta como si fuera nuestra. Eso es imputación. Bueno, yo creo que el término coraza de justicia hace referencia a esto. Hace referencia a que debemos estar conscientes constantemente que nosotros hemos recibido perdón de pecados por la obra perfecta de Cristo. ¿Cuánto Satanás se va a gozar
cuando el cristiano olvide esta verdad y viva ajeno a ella, porque entonces empezará a vivir o legalista y Satanás habrá triunfado como la iglesia de Galacia lo intentó hacer, o si la olvida, vivirán en tristeza, en depresión y en desánimo al ver su incapacidad, al ver que no hay buena obra que nos haga aceptos para con Dios. Es muy importante que el creyente se recuerde a sí mismo. Y recuerden la historia que les conté de R.C. Sproul, del anillo que se creó. Un anillo donde le recordaba el evangelio y una piedrita roja en donde le recordaba la sangre de Cristo, para constantemente recordar que la única razón por la cual nosotros somos aceptos ante Dios es por el evangelio. Y ya no puedo repetir eso, aunque soy tentado a hacerlo. Y soy tentado a hacerlo porque me gusta reafirmar las cosas y más esta que es de suma importancia. Pero es necesario que veamos en el tiempo que nos resta en esta mañana el otro aspecto de la coraza de justicia. Ahora, si quieren saber por qué hay dos aspectos, cómo es que se unen, por qué digo que hay dos y no solo uno, tendrán que ver la lección pasada porque ahí expliqué todo eso. Ahora asumo que ya vieron esa lección y hablemos de este segundo aspecto. El segundo aspecto de la coraza de justicia es santidad propia. Vean esto. La justicia en las Escrituras hace referencia a dos cosas. Por un lado, puede ser la justicia que se nos acredita por causa de Cristo. Por ejemplo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Que la obra de Cristo nos es declarada nuestra y nosotros tenemos paz. Pero hay otros textos en donde habla de una justicia del creyente que no es solo la justicia que nos es dada por fe en Jesucristo, sino una justicia que brota dentro de nosotros por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Abran sus Biblias en Efesios 4, 24. Efesios 4, 24. Esto es importante incluso para interpretar el Antiguo Testamento y algunos de los Salmos. Dice Efesios 4:24. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo. Perdón, estoy leyendo el 25. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver. Adán fue creado a la imagen de Dios. Esto significa que tenía ciertos poderes, ciertas facultades del alma que los animales no tienen. Por ejemplo, la razón. Por ejemplo, los sentimientos. De hecho, dice C.S. Lewis, que de hecho este aspecto de los sentimientos es algo que también nos distingue incluso de los ángeles, porque los sentimientos tal cual como nosotros los experimentamos corporalmente es algo que los ángeles no pueden tener. Eso no significa que no tienen gozo, pero lo tienen de una forma distinta en la que los hombres lo tienen. Pero bueno, eso sería asunto para otro tema. El punto es este. Dios creó al hombre con ciertas facultades del alma, también llamadas potencias del alma. Pero además, cuando Dios creó al hombre, como vamos a recitar hoy y recitamos la semana pasada, Dios creó al hombre
recto. Dios creó al hombre justo. ¿Qué significa esto? Si solo pensamos que justo significa imputación, entonces lo que significa es que Adán nació con justicia imputada. Y la pregunta es, ¿y de quién? ¿Y por qué si no tenía culpa? No. Cuando se dice en la Escritura que Adán nació o que fue creado justo, vean esto, hermanos, quiere decir que Adán tenía una inclinación para hacer lo bueno, santo, y no solo una inclinación, sino que tenía las facultades apropiadas para hacer lo bueno, santo y justo. Eso significa que Adán fue creado santo. Eso significa que Adán fue creado justo. Eso significa que fue creado en la verdad. Ahora escuchen esto, mis hermanos. Nosotros no nacimos de nuestra madre santos y justos. Nosotros nacimos de nuestros padres pecadores. Pero en Jesucristo, somos renovados para andar en justicia. ¿Pueden ver entonces ya las dos connotaciones del concepto o la palabra justicia? Justicia significa, por un lado, lo que nos fue acreditado por la fe en Jesucristo. Pero por otro lado, en estos textos, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, quiere decir que además el Espíritu Santo nos ha rehecho, nos ha recreado de tal manera que ha implantado de nuevo en nosotros esa justicia y santidad. Y por eso somos justos de dos maneras. Hermano, eres justo de dos maneras. Eres justo porque por fe la obediencia perfecta de Cristo te es otorgada. Eres justo, en segundo lugar, porque por la obra del Espíritu Santo tú vives de una manera que agrada a Dios, o deberías de, según lo que está diciendo el apóstol. Ahora, ¿por cuál de las dos justicias tú mereces el cielo? ¿Por la justicia 1, la que nos es dada por fe en Jesucristo, o por la justicia de Dios de 2, que es aquella que nosotros hacemos en virtud de la morada del Espíritu Santo en nosotros? ¿Por cuál ustedes merecen el cielo? ¿Por la 1 o por la 2? Por la justicia que nos es dada en Jesucristo. La otra es muy importante también, y es parte del plan de Dios hacernos santos. Y si hay alguien que dice ser hijo de Dios y no quiere este plan de ser santo, entonces el tal se engaña a sí mismo. No obstante, somos perdonados solo por la obra de Cristo. Ok, yo creo que la coraza de justicia, cuando Pablo está diciendo, vestidos toda la armadura, pónganse el cinto de la verdad y el cinturón de la verdad y pónganse la coraza de justicia. ¿Qué está diciendo? Yo creo que está animando a los creyentes que para la guerra que tienen delante necesitan no solo la verdad, sino vivir la verdad. Hermano, vestirte la coraza es determinarte a ser santo delante de Dios. Vean este aspecto defensivo y ofensivo que la santidad nos da. Vivir santa y justamente nos sirve tanto para defendernos como también para ir a la ofensiva. No olvidemos esto, todos los aspectos de la armadura tanto son defensa como ofensiva. Sí, la espada es muy claramente para atacar, pero también es un gran instrumento para defender. El vivir de una manera santa
nos protege de muchas cosas. Hermanos, recuerden, hay un león rugiente. El sistema del mundo está bajo el servicio de Satanás para arrastrarnos. Y el apóstol está diciendo, vístanse de santidad si quieren hacer guerra. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nosotros no nos estamos vistiendo de santidad y estamos permitiendo ciertos pecados en nuestras vidas, fácilmente nos enredaremos en aquellos pecados que pueden traer nuestra destrucción o la de nuestra familia o la de nuestra iglesia. Hermano, enredarte un poco en las cosas de este mundo, en las cosas pecaminosas me refiero, te terminará como una arena movediza, te terminará llevando a las profundidades del pecado. Por ejemplo, hermanos, ¿qué es lo que más necesita la iglesia de ti? Algunos predicadores piensan que lo que más necesita la iglesia de los hombres es su dinero. Bueno, si Dios te ha bendecido para su iglesia y no solo para ti. Eso es verdad. Pero no, algunos piensan que son ciertos dones. Y por lo tanto pensamos, si este hombre se va de entre nosotros de la iglesia perecerá. No, no es así. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia de ti, hermano? ¿Qué es lo que más necesita la iglesia de sus pastores? ¿Cuál es la mejor forma de proteger nuestra iglesia? Miren, Dios no da a todos el mismo dinero, así que Dios espera de todos diferente ofrenda. Dios no da a todos los mismos dones, así que Dios espera diferente trabajo de los que están aquí en la iglesia. Dios nos da a todos los mismos tiempos, la misma providencia, así que Dios espera de todos diferente tiempo invertido y demás. Pero lo que Dios sí espera de todos por igual es una vida de santidad. Esto me impresiona. Citamos el fruto del Espíritu muy frecuentemente y hasta tenemos quizá una imagen del fruto del Espíritu y todo eso está muy bonito. Pero cuando Pablo dio el tema del fruto del Espíritu, lo dio en un contexto de gran turbulencia. Vean esto, hermanos. El legalismo estaba trayendo carnalidad en los de Galacia. Por lo tanto, estaban peleando unos con otros. La iglesia estaba mal por el pecado. Y entonces, el apóstol da este mandato: vivan por el Espíritu Santo, pues el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Hermanos, lo que más necesita la iglesia es que te pongas la coraza de justicia, es que vivas en santidad, es que camines de una manera agradable a Dios, mostrando el Espíritu Santo. Y recuerden, santidad es esto. Santidad es mostrar el amor, mostrar el gozo, la paciencia unos con otros, ser benignos unos con otros, ser bondadosos. Y entonces la iglesia va a ser un gran instrumento para atacar las huestes de maldad. ¿Pueden ver cómo entonces la santidad se vuelve no solo la forma de defendernos, sino también la forma de atacar? Vean cómo dice un autor sobre este tema de la coraza. Esta coraza les protege sobre todo contra las interminables tentaciones que llevan a otros a la muerte. ¿Cuán pocos hombres podrían no sucumbir al pecado si una mujer aristócrata los abordara con la misma solicitud con la que la mujer de Potifar trató a José hace mucho tiempo? Y sin embargo, esa resolución firme
ese esfuerzo constante por obedecer a Dios, lo que era de Potifar, lo protegió de modo que después de rechazar a la desvergonzada mujer, le declaró con rectitud: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa de Dios y cómo yo he de pecar contra mi Señor. Hermanos, vean esto. Joven, lo mejor que puedes estar haciendo para no caer en fornicación y adulterio ahí afuera es empezar a luchar con el computador. ¿Por qué José pudo decir ante esta mujer, que seguramente era muy atractiva, que se presentó de la forma más desvergonzada y que además tenía poder para traer gran maldad sobre José? ¿Cómo pudo decir no? Porque él, quizá leyendo las mismas historias del pasado sobre Job, porque él quizá había hecho pacto para no caer ni siquiera con sus ojos. Las grandes atrocidades en las que puede caer un cristiano, podemos presentar defensa cuando estamos vistiéndonos diario de la coraza de justicia. Cuando el cristiano se está alimentando de las cosas espirituales, entonces podrá hacer defensa. Entonces podrá retener los fieros ataques. ¿Cómo podrá resistir la tentación del soborno, la avaricia, el acumulamiento pecaminoso de recursos, la compra desmedida de bienes? ¿Cómo podrá resistir para poner su vida en servicio al Señor si no está venciendo constantemente ese egoísmo constante para las cosas materiales que sus ofrendas semanales intentan mortificar? Pero además, la coraza se vuelve un instrumento. Déjenme parar un momento. Hermanos, piensen en lo que podría ser para ustedes la peor caída de pecado. Piensen en 2 o 3 pecados. Tráiganlos a su mente, hermanos, de que digan, ok, creo que un pecado que yo pienso que por mi pasado y demás podría cometer o podría caer, sería este y este. Tráelos a tu mente. ¿Cuáles son? Hermano, ahora pregúntate: ¿qué cosas en tu vida debes estar constantemente mortificando y vistiéndote de santidad para que nunca llegues ahí? Piénsalo, y piénsalo en abundancia. David podía caer en el adulterio por su poderío, incluso quizá por su belleza física, y a lo mejor él estaba atacando algunas áreas de su vida para que nunca pasara eso. Pero en otras dio rienda suelta y permitió la ociosidad hasta que sucumbió en ese pecado. Piensa en qué cosas debes estar limitando ya y trabajando ya para nunca caer. Eso es ponerte la coraza de santidad, si se quiere ver de otra manera. Eso es ponerte la coraza de justicia. Es decidir y determinarte a vivir santo delante de Dios. Ahora, esta no solo se vuelve una buena defensa para tu alma, para la iglesia, para tu familia, también se vuelve un instrumento poderoso para el evangelio. Oh, hermanos, después se nos va a llamar que presentemos el evangelio
en esta armadura. No solo hay que protegernos, hay que atacar con el evangelio. Pero hermanos, solamente tendremos fuerza para sacar la espada y predicar si estamos teniendo una coraza de justicia y santidad. ¿Por qué? ¿Se acuerdan aquel hombre que estaba predicando del evangelio y le dijo a los demonios: sabemos quién es Pablo y conocemos quién es Jesús, pero tú, ¿quién dices que eres? Oh, hermanos, una forma que debilita, una manera en la que el soldado es debilitado para presentar batalla es cuando tiene una conciencia manchada. Oh, recuerden que la coraza protege órganos vitales, protege el corazón, protege otros órganos de suma importancia. Bueno, la santidad nos protege de esos órganos vitales que cuando vamos a sacar la palabra, pero sabemos que estamos viviendo inconsistentemente en el hogar, tratando mal a la mujer, tratando mal al esposo, tratando mal a los hijos, viviendo, riendo y viviendo en el trabajo y con los amigos de una forma incorrecta. Entonces esa espada no resbala porque la conciencia está lastimada, porque hay un órgano vital. Nada te conviene más para tu paz, para tu tranquilidad, que vivir de una manera íntegra delante de Dios. Eso es lo que exhorta el apóstol Pedro a los creyentes cuando estaban en un tiempo de persecución. Interesante, ¿no? En un tiempo de persecución, ¿qué les dice? Pónganse listos para la batalla. ¿Cómo? Bueno, vivan santos, porque si murmuran de vosotros, al menos que todas esas acusaciones no sean verdaderas. Que todas esas acusaciones no se vuelvan una realidad. Oh, cuánto sufre la iglesia de Cristo cuando ésta no trae la coraza de justicia. Oh, hermanos, que Dios nos guarde. ¿Cuánto se sufre cuando hay divisiones? ¿Cuánta vergüenza a Cristo se trae cuando hay divisiones? Cuando se hacen rupturas dentro de la iglesia. Cuando se camina desordenadamente. Hermanos, por eso debemos orar los miércoles. Por nosotros, por la iglesia. Oren por sus pastores. Porque, hermanos, si algún día uno de sus pastores cae en algún pecado vergonzoso, él debe ser quitado y avergonzado públicamente por causa de su pecado. Pero el punto es este, hermanos. Oren por ellos para que no pase eso. Pero oren por ellos, sobre todo para que el evangelio de Cristo no tenga tropiezo. Oremos por los jóvenes. Porque, hermanos, los pecados arrebatados de jóvenes pueden traer tropiezo al evangelio. Oremos por los matrimonios. Porque, hermanos, cuestiones de divorcios y cuestiones de separaciones y peleas son cosas que van a pasar, y cuando como cuerpo de Cristo tenemos que aprender a sufrirlo y llevar la vergüenza los unos con los otros. Pero orando y exhortándonos unos a otros para que esto no pase, estamos cuidando para que la iglesia sea feroz. Este emperador, creo que fue el emperador Adriano, que dijo, él aborrecía a los cristianos. Y él dice, bueno, no me caen bien, pero ¿cuánto nos convienen los cristianos? Así se debería decir de la iglesia, en tu trabajo,
en tus acciones, en tu trato con tus empleados? ¿No era Macrina quien, para presentarle el evangelio a sus esclavos, frecuentemente les decía, no solo los trataba de una manera educada y honorable a sus sirvientes, sino que además decía en ocasiones, ustedes siéntense a la mesa, yo voy a preparar para ustedes? Hermanos, eso embellece el evangelio. Quiera Dios ayudarnos a que esto sea más frecuentemente una realidad de nuestras vidas. Pero déjenme avanzar, llevo el punto 1 y esto ya se acabó. Déjenme avanzar y concluir esto así. Cristo. Porque alguien puede decir, ¿y cómo luce la coraza? Ok, me tengo que vestir de santidad, pero ¿qué es ser santo? ¿Le conviene a mi iglesia, a mi familia y a mi propia alma y por la causa del evangelio que yo sea santo? Pero ¿qué es ser santo? Bueno, próximamente estaré predicando el Salmo 19. Y el Salmo 19 es una clara descripción de lo que significa ser santo. Hermanos, no vayan al Salmo 19 ya por causa de tiempo, pero yo sé que lo conocen muy bien, hasta lo cantamos frecuentemente. Este salmo suele ser dividido en dos partes. Por un lado, se habla de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, etc. Y después el salmo cambia a la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Bueno, me agrada esa división del texto, pero meditando un poco con la ayuda de los padres de la iglesia y otros autores, me he dado cuenta que quizá aquí hay más bien una tercera división. Y esta tercera división nos ayuda a entender mejor el Salmo en su sentido cristológico, porque en ocasiones simplemente se dice, bueno, el Salmo es acerca de la creación y acerca de la ley de Dios y es todo y Cristo no brilla aquí. No es tanto así. Yo creo que el salmista está diciendo, miren la gloria de Dios en la creación. Ahora, miren la creación, y esto lo demostraré en mi próximo sermón cuando me toque predicar en la tarde algún día, que empieza a hablar de el sol con cierta prioridad. Dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que frecuentemente se habla del Mesías profetizado como el sol de justicia. Así que yo creo que esta es una anunciación de Cristo como el sol de justicia. Pero, ¿cómo luce este sol de justicia? Este sol de justicia luce obedeciendo toda la ley del Señor. Vean esto, hermanos, vean esto. Creo que este es el flujo del argumento del Salmo 19. Pueblos, contemplen la gloria de Dios en los cielos y sobre todo presten atención a ese sol que se asoma y cual gigante pasea. Y los judíos, cuando pensaban en sol, podían hacer referencia al Mesías. Ese Mesías que viene es más glorioso que los cielos que se contemplan. ¿Y cómo demuestra su gloria? Por medio de guardar la ley de Jehová. O sea, el brillo del sol es la obediencia a los mandamientos del Señor. Mis hermanos, ¿qué significa ser santo? Significa guardar la ley de Dios tanto como Cristo nos enseñó, tanto la letra como el espíritu. Eso es ser santo. Ser santo dice, no matarás. Y vivir ese mandamiento significa luchar contra los pecados del corazón, el odio o el enojo. Ser santo significa no codiciarás. Pero ser santo significa no solo no codiciar, sino, como dice Romanos 13, dar
La Escritura dice, no robarás. Pero el mandamiento implica incluso trabajar para dar a otros, según dice Pablo. Eso es ser santo, hermanos. Sigamos limpiando nuestras mentes de lo que mucho del cristianismo dice que significa ser santo. Hay muchas malas ideas de lo que esto significa. Vayamos a la Escritura y preguntemos, ¿qué es ser santo? Eso es ser santo, guardar la ley de Dios como fueron enseñados por Jesucristo, expuestos por Él. Pero no solo eso, ser santo es imitar el carácter de Cristo. Oh, que nos vistamos de esta coraza. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Y estos son los que padecen persecución, pero son los que se vuelven sal y luz de esta tierra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y aprended de mí que soy manso y humilde. Hermanos, esa es nuestra mejor defensa en contra del diablo y sus huestes. Vestir la armadura que Cristo vistió, llenos del Espíritu, llorando por nuestros pecados, siendo mansos ante la voluntad de Dios, teniendo hambre y sed de justicia del Dios vivo. Hermanos, esta santidad nos ha sido dada por la obra del Espíritu, pero es aumentada y fomentada por el Hijo de Dios. ¿Cómo? Viviendo en comunión con Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Además, permaneciendo en los medios de gracia, como enseña el Salmo 1. Bienaventurado aquel varón que es como el árbol que está junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Además, caminando con hombres santos, alejándonos de aquellos pecados y amistades que nos corrompen, cortando las acciones, las actividades que constantemente contaminan nuestro corazón y nos hacen y nos privan de la coraza de justicia. Mis hermanos, si quieres hacer frente en contra del diablo, el mundo y tu carne, vístete de santidad. Si quieres avanzar el evangelio de Dios, vístete de santidad. Si quieres hacer bien a tu familia, en tu entorno, y ser una luz, vístete de santidad, que es nuestra armadura en contra de este mundo de tribulación. Oremos al Señor. Padre,